dicen cuando vayan a... Empezar. Ya, profe. Ok, perfecto. Entonces, el tema que nos concierne es cerebelo. Ya dimos cerebelo, dimos médula No, espinal. médula Médula fibras. oblongada, profesor. Ajá, Ah, el ok, bulbo. una aquí de médula oblongada. Ok, entonces, vamos a abrir las diapos. Entonces, ya puedo compartir. Me dicen si pueden ver aquí, ahí, en la pantalla. Sí, se Sí, se puede puede ver. ver. Bien. Muy bien. Entonces, comenzamos con el bulbo o médula oblongada. Esta imagen que ven ahí es el tallo cerebral y parte del diencéfalo, llegando hasta tálamo. Esa es parte del tálamo, tálamo es parte del diencéfalo. Entonces, el tallo cerebral se divide en bulbo, puente y mesencéfalo, que es esta parte. ¿Pueden ver el cursor? Sí, se puede ver. Sí. Entonces, como ya vimos médula espinal, que es la parte fuera del cráneo, ya empezamos a ver el encéfalo que está dentro del cráneo y estamos abordando el sistema nervioso de abajo hacia arriba. Entonces estamos viendo la parte inferior del tallo cerebral, que es la parte inferior, en general, el tallo del encéfalo. Entonces el tallo consta de esas tres partes, como le acabo de comentar, bulbo, puente y mesencéfalo, y el bulbo es la parte inferior. Vamos a ver las generalidades del bulbo. Las funciones del bulbo, así como de todo el tallo cerebral, es de conducto, o sea, una vía donde descienden y ascienden fibras hacia la corteza o hacia el diencéfalo. Tanto de abajo como para arriba, o sea que todos vamos a tener aquí una vía de fibras ascendentes y descendentes o sensitivas y motoras. También posee algo muy importante que son los centros vitales. Los centros vitales consisten en los centros cardiorrespiratorios, los centros vasoconstrictores, vasomotores, o sea, control del latido cardíaco, control de la respiración, control de la presión arterial, que ese es el vasomotor, y también control de la peristalsis. La peristalsis no es tan básica en el sentido de que no te mata de una vez, pero el corazón sí se detiene y la respiración sí se detiene, ahí mismo quedamos. Entonces son centros muy vitales. También la presión arterial, si decae, también puede darse con la vida de forma también rápida. Entonces esos centros vitales lo contiene el bulbo y por eso es muy importante su preservación. También aquí vamos a ver los núcleos de los pares craneales, de los últimos pares craneales. Recuerden que son 12 pares craneales y los últimos 4 están en el bulbo. Todos los pares craneales van a estar en el tallo cerebral en general, en las 3 porciones. Y la última porción, que es el bulbo, vamos a tener los últimos 4 que vamos a ver. ¿Alguien quería aportar algo, preguntar algo? Sí, no. No. Ok. Entonces fue un ruido. Entonces, seguimos. Tiene forma cónica, es decir, que está un poquito más ensanchada arriba y más estrecha abajo. El límite inferior es la médula espinal,
específicamente la decusación. Miren la decusación ahí de las pirámides, esas son las pirámides. Ya les habíamos hablado de la decusación que coge unos cuantos milímetros, el borde inferior de esos milímetros de esa decusación es médula espinal y ya desde ese mismo borde hacia arriba es bulbo. Entonces es el límite inferior y justamente también queda el agujero humano atrás y hace, como hemos comentado, con la médula espinal. Así que los límites superiores de la médula espinal son los mismos límites inferiores del bulbo. Límite superior, entonces vamos a tener el puente y está bien delimitado con ese surco que vemos ahí, que es la unión bulbo-pontina o bulbo protuberancial, y vemos que salen pares craneales de ahí. Esos pares craneales que van saliendo no son los que nacen en el bulbo, son los que nacen en el puente. Entonces son el sexto abducen, el séptimo o facial y el vestíbulo coclear u octavo par craneal. Esos son los que nacen, o sea, es su origen aparente, no exactamente su origen real. Deben saber la unión bulbo-pontina o bulbo protuberancial, también se le llama. Y aquí estamos viendo la cara anterior. Para ver los límites anteriores y posteriores, entonces tenemos que pasar a esta diapositiva. Vamos a agrandarla un poquito. Debemos el cerebelo detrás y la cavidad del cuadrículo. Que va a ser común esa parte blanca que se llama clivus, en su parte, límite anterior, clivus, límite posterior, cerebelo y la cavidad del cuarto ventrículo. Aquí se ve mejor la parte ósea y la parte del bulbo, el cerebelo y el cuarto ventrículo. Vamos a ver ahora las caras. Tenemos cara anterior, posterior y laterales para que puedan determinar bien el bulbo. Aquí vemos la cara anterior. Aquí vemos la cara posterior y aquí las caras laterales. Que tenemos de un lado y del otro lado es la cara positiva. Estaba bueno, sí. Estaba bueno. Desconecten los micrófonos, a menos que vayan a hacer alguna pregunta. Bien, entonces aquí vemos la cara anterior, le decíamos, está caracterizada por la presencia de las dos pirámides a cada lado y al final, inferiormente, se decusan. Esta no es una imagen que me pueda gustar, a mí no mucho. Vamos con esta, que es mejor. Le decíamos que tenemos superiormente el puente con la eminencia de esos pares craneales y que ahí empiezan pirámides en esa unión y al final se decusan esas fibras en un 80, digamos 75 o 90% de una media de 80 de esas fibras para ubicarse entonces lateralmente en la médula espinal. Y el surco mediano anterior, igual que la médula espinal, divide en las dos pirámides hacia la línea media y se interrumpe por esa decusación. Sigue llamándose surco mediano anterior. Lateralmente, el surco que vendría siendo la salida de las fibras en la médula espinal, que sería anterolateral, ese surco aquí va a cambiar de nombre por la presencia de esa
estructura que se llama oliva. Entonces ese surco va a ser preolivar, en vez de ser anterolateral. Por ese surco sale ese par craneal que es el último par craneal, el 12º par craneal, también llamado hipogloso. Sale a cada lado. Aquí están cortadas las fibras, aquí están presentes para que puedan verla. Entonces se llaman oliva vulvar. Después de la oliva hay otro surco. Ese surco se va a llamar retroolivar, porque sale posterior a la oliva, retroolivar. Aquí preolivar, retroolivar. Y de ese surco retroolivar salen los otros 3 pares craneales, el 9, el 10 y el 11. El 11 empieza en médula espinal, como ven ahí, empieza en médula espinal y se junta, pasando por el agujero magno para salir luego, junto con las fibras vulvares aquí, y esos 3 salen juntos por el agujero rasgado posterior. De los pares craneales deben saberse el origen real, el origen aparente, la salida del cráneo, su función y algunas cosas puntuales de su recorrido. Bien, entonces esa es la cara anterior. La oliva es una estructura ovalada que parece justo una oliva, una aceituna. Mide más o menos 1.5 por 0.5 de ancho, 1.5 de largo, 0.5 de ancho. Y ella, la oliva, ayuda a las corticoespinal en los movimientos voluntarios. El corticoespinal es el que está contenido en las pirámides. En su cara lateral vemos la oliva con su surco preolivar y retroolivar, y vemos los haces para allá la cara posterior. Y lo único que me interesa en la cara lateral es la oliva. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, que aquí se ve, que relaciona el bulbo, todo esto es bulbo, con el cerebelo. Vamos con la cara entonces posterior. La cara posterior la vamos a dividir en 2 partes. La parte que queda dentro del cuarto ventrículo, esa parte que forma o tiene forma romboidea, que está un poquito cortado aquí el cerebelo para poderlo ver, es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está sellado por esa membranita que se llama válvula de Tarín, también llamada velo medular inferior. Y por aquí está sellado superiormente por esa otra válvula que se llama válvula de Viensen o velo medular superior. Todo esa cavidad está llena de líquidos cefalorraquídeos, y si la vemos de lado, vamos a ver aquí que forma como una tiendita. ¿Se dan cuenta que forma como una tiendita y con cerebelo? Por eso el techo de esa tienda viene siendo el cerebelo, y todo lo que da, tanto a puente como a bulbo, se llamará piso del cuarto ventrículo. Entonces aquí estamos viendo el piso. Si se dan cuenta, esa fosa romboidea, como también se le conoce, está dividida por esas fibritas que van saliendo como de la línea media hacia los lados, hacia el cerebelo, como si fuera un librito. Esas fibras se llaman estrías medulares. Esas fibras vienen desde aquí, desde la parte anterior, porque en el centro, ahí en el surco mediano anterior, en el medio de las 2 pirámides, no está dibujado ahí, pero ahí existen unos núcleos pequeños llamados núcleos arcuatos externos, y esas fibras que salen de esos núcleos se entran para adentro, para allá, para salir por aquí, posteriormente, como estrías medulares hacia el cerebelo.
Esas estrías medulares las tomamos como referencia para dividir el cuarto ventrículo en dos triángulos. Recuerden que un rombo, si nosotros pasamos una línea entre sus dos esquinas, pues podemos dividirlo en dos triángulos. Aquí uno inferior, que va a ser el menor, que va a pertenecer a bulbo, y uno superior, que va a ser de mayor tamaño, va a pertenecer a puente. Entonces, esa parte que queda dentro del cuarto ventrículo de bulbo va a ser el triángulo inferior. Ahí tenemos, como ven, a cada lado de la línea media, esos dos abultamientos o esos montículos se van a llamar trígono, porque tienen una forma como triangular, ¿verdad? Yo diría más piramidal. Esos trígonos son trígono del hipogloso y trígono del vago. El hipogloso es superior, el del vago es inferior. Y a cada lado. Porque recuerden que tenemos lo mismo que tenemos de izquierda, lo vamos a tener de derecha. Ahí, debajo de esos montículos, se esconde o se alberga el núcleo del hipogloso, el 12º par craneal, y es su único núcleo. El 12º par craneal es totalmente motor y va a mover todos los músculos de la lengua. Y este que queda justo en ese vértice del triángulo que forma la válvula de Tarín, va a quedar ese otro montículo llamado trígono del vago. El trígono del vago ahí alberga en su interior un núcleo del vago. El vago tiene varios núcleos. Ese se llama dorsal del vago. También es totalmente motor, aunque el vago tiene una combinación sensorial también. Esta parte aquí, todo este triángulo lateral en conjunto con la parte pontina, se llama área vestibular. Ahí, en la parte tanto vulvar como pontina, albergan los núcleos del par craneal octavo, en su parte tanto vestibular como coclear. Para mantener el equilibrio, el octavo par es bastante complejo. Tiene 4 núcleos para la parte vestibular y 2 núcleos para la parte coclear o auditiva. La parte auditiva está exclusivamente en la parte vulvar, pero la parte vestibular va a quedar 2 en la parte vulvar y 2 en la parte pontina. Del triángulo pontino solo se resaltaré 2 cosas. Este montículo, que es grande, más grande que los 2 trígonos, se va a llamar colículo del facial. Colículo del facial. Y ustedes pensarán, bueno, se llama colículo del facial, ahí debe albergar el núcleo del facial. Pues no, no alberga el núcleo del facial. Alberga el núcleo del abducen. Pero las fibras del facial lo arropan y lo abultan más. Y por eso cogió el nombre del facial. Entonces, es el abducen, el 6º par, y fibras del facial. Colículo del facial. También se le llama eminencia media, porque justamente queda en la línea media y es más grande que todas las demás. La otra parte que quiero resaltar es esa sombrita que ven ahí, que se llama locus ceruleus. Esa sombrita. Ese es un núcleo, aunque no forma un abultamiento como tal, es un núcleo, es una área oscura. Locus quiere decir área y ceruleus quiere decir oscuro. Es un color que no está traducido en el español, no existe ese color en el español como tal, pero es un color oscuro tirando a grisáceo, marino. Digamos que se parece al color de la piel cuando la piel muerta, la piel de un cadáver. Ceruleus. Ahí se esconde el núcleo que lleva ese nombre, locus ceruleus. Secreta noradrenalina. Es oscuro porque utiliza la melatonina. No, melatonina no, melanina. La melanina, la que nos da el color de la piel.
Entonces, la melanina es la precursora de la noradrenalina y de la adrenalina a su vez. Entonces, es una secuencia. Y porque utiliza la melanina, pues es que le da ese colorcito oscuro, locus coeruleus. Aquí también vemos los pedúnculos cerebelosos, el cerebelos a las tres partes del puente, digo, a las tres partes del tallo, mesencéfalo, puente y bulbo. Aquí no se ve como que relaciona ese inferior, pedúnculo cerebeloso inferior con el bulbo, pero por, según se cortó la válvula aquí de tal en el velo medular inferior, esa bolsita pues no permite ver cómo se relaciona el pedúnculo cerebroso inferior con bulbo, pero se relaciona. Todas estas partes van ahí hacia cerebelo, desde aquí también. Tampoco aquí puedo visualizar cómo relaciona el pedúnculo cerebeloso inferior, digamos que sería ese, cómo relaciona con cerebelo. Pero cada pedúnculo del cerebelo va a relacionarse con una parte del tallo cerebral. El inferior con bulbo, el medio con puente y el superior con mesencéfalo. Miren ahí cómo se relaciona con mesencéfalo. Va directo hacia mesencéfalo. Esa es la parte, entonces, externa. Vamos a ver la parte interna. Antes de pasar a la parte interna, quiero hacer resaltar, déjenme ver dónde está. Bueno, lo que me faltó después de haber entrado al o al cuarto ventrículo, me faltó la parte fuera del cuarto ventrículo, que es esta. Bueno, pues vamos a abordarla. Fuera del cuarto ventrículo tenemos todos esos haces que van llegando y terminan como ahí al borde del cuarto ventrículo. Bueno, y algo que se me quedó ahí, justo ahí, en el ápice, en el obex es el vértice. Dentro del cuarto ventrículo tenemos un área muy importante que no me puede quedar, que es el área del gatillo del vómito. Llamado así, se llama área postrema. Porque no tiene barrera hematoencefálica y va a censar todas las toxinas que llegan a nuestro cuerpo y van a desencadenar el vómito. Así si olemos algo podredumbre, alguna podredumbre o saboreamos algo en mal estado, pues nos va a desencadenar el vómito. Igual, si hay una toxina en nuestro cuerpo, digamos por alguna bacteria o algo así, se va a manifestar también con vómito. Bien, entonces llegamos aquí. Ese surco, el mediano posterior, es el mismo de la médula espinal, también los laterales, anterolaterales y los paramedianos igual. Y los haces de Gracil y cuneato siguen igual aquí, pero cuando se aproximan ahí al borde del velo medular inferior, vemos que se abultan, pues son los núcleos de ellos. Aquí tenemos el tubérculo de Gracil, donde ahí tenemos escondido, albergando el núcleo de Gracil, una parada para Gracil, de lado y lado. Y aquí el tubérculo cuneiforme, donde tenemos un núcleo de cuneiforme. Y aquí este otro es el trigémino. Ya, aquí internamente lo vamos a ver que ya no vamos a tener las astas como la vemos en la médula espinal internamente, sino que vamos a tener haces diferentes y la parte sensorial va a convertirse en el núcleo de trigémino. El trigémino es el quinto par craneal. Y algo importante, que nos queda un minuto, y es que aunque este tubérculo de Gracil alberga el núcleo de Gracil, esos van a ser cruzados, o sea, antes de llegar justo a su núcleo, aquí internamente, aunque no se ven igual que las pirámides cuando se decruzan internamente,
Grácil se decusa y viene hacia acá, este lado y este hacia acá, y así también uniforme. Entonces, esos núcleos van a pertenecer cruzadamente a cada haz. ¿Ok? Y esa es la parte posterior. Esa parte posterior está fuera del cuarto ventrículo y hace como una cisterna de líquido cefalorraquídeo y se llama cisterna magna. Bien, una vez que terminemos